Vamos a abrir el tema final, el tema número 8, actuación policial y exención de responsabilidad penal. Señorita secretaria, dé cuenta de los expositores. Señor, la doctora Silvia Naida de la Cruz Quintana, abogada del Ministerio del Interior, y el doctor Felipe Villavicencio Terreros, profesor principal de la Universidad Católica del Perú. Muy bien. Muchas gracias. Doctora de la Cruz, ¿no? Empezar, señorita letrada. Buenos días, señores magistrados. Buenas tardes ya, perdón. Buenas tardes, señores magistrados, público en general. En esta oportunidad, el Ministerio Público, a través de un equipo de abogados, ha venido a sustentar... Ministerio del Interior. Ministerio del Interior, perdón. La actuación policial y la exención de la responsabilidad penal, ¿no? Queremos abordar un tema bastante importante y bastante sensible y delicado en nuestra sociedad, ahora que vivimos un tema de una inseguridad ciudadana bastante elevada. Voy a abordar el tema de la problemática actual, una base normativa en la cual se sustenta nuestro pedido a ustedes, señores magistrados, un análisis del tema y nuestras conclusiones de manera sucinta y bastante fundamentada. En el tema de nuestra problemática actual, y ya nos centramos en el mismo tema, vemos en el plano estadístico que la situación jurídica de policías que hicieron uso de su arma de fuego, y tenemos temas estadísticos que la fuente ha sido la Dirección de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional del Perú, en la cual establece que de un total de 89 policías, un 80% se encuentran en calidad de investigados. Tenemos que el 13% se encuentran con sentencia condenatoria, tenemos un 6% con prisión preventiva y un 1% con una sentencia absolutoria. Además, debemos señalar que los policías agredidos en función policial en el año 2017 al año 2019 data de 2.141 policías agredidos, de los cuales podemos observar en los cuadros que en el año 2017 311 han sido heridos y tenemos un total de 8 fallecidos. Asimismo, en el año 2018 533 han sido heridos y hemos tenido como resultado también tres fallecidos de los policías que han utilizado su arma dentro de su función en una intervención policial. En lo que va del año de enero a mayo del 2019, podemos observar que la cifra va en ascenso. Tenemos un total de 288 efectivos policiales que dentro de su función han sido agredidos y tenemos a la fecha un fallecido, ¿no? Ahora, en el tema de los policías agredidos en función fiscal por circunstancias de agresión, según estos años, en este cuadro lo que queremos observar es dónde ocurre más incidencia, ¿no? Y tenemos que la mayor incidencia la tenemos en operativos policiales y también en los servicios de calle que da la policía, en esas intervenciones policiales. Ahondar en el tema, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Lo que se ha visto es que existen criterios de pronto diferentes, tanto en el tema de investigación preliminar realizado por el Ministerio Público, así como en las diferentes judicaturas a nivel nacional. Lo que podemos resaltar de esta casación 466, donde un policía en una intervención policial ha hecho uso de su arma de fuego y de pronto ha matado a una persona, ¿no? Y hablamos de que estábamos dentro de un hecho delictivo, tenemos que señala que no estamos frente a una exención de responsabilidad penal que señala el artículo 20, inciso 11 del Código Penal, sino más bien que estamos frente a un error de prohibición y por lo tanto, según el colegiado, para el presente caso solo cabe la aplicación de una disminución de la pena y conclusión, señores, una sentencia condenatoria para el efectivo policial que utilizó su arma dentro de su función en una intervención policial, incido en eso. En el caso siguiente, Miguel Vázquez Ariza, tenemos que al aperturarse el proceso penal, el Ministerio Público, luego de culminar su investigación preliminar, solicita la prisión preventiva, lo que es otorgado por el órgano jurisdiccional. El tema aquí central es que luego de que se culmina la etapa de investigación,
el Ministerio Público concluye que no hay mérito para formular una acusación, ¿no? Pero debemos resaltar, señores, que un policía que ha utilizado su arma dentro de su función en una intervención policial ha estado internado en un establecimiento penitenciario por más de 3 meses para que luego el fiscal diga no. Efectivamente, ha desaparecido la posibilidad de plantearse la existencia de un exceso por parte de los procesados, efectivos policiales que repelieron un ataque, es decir, en una intervención policial. El presente caso, el caso de Elvis Miranda, que es muy conocido, ha sido bastante mediático, ¿no? Lo que podemos resaltar que efectivamente la sala ratifica la prisión preventiva solicitada por el ministerio, por primera instancia, ¿no? Y señala así, pues, que efectivamente no hay una eximencia de responsabilidad penal, no estamos frente a lo que señala el artículo 20, inciso 11 del Código Penal, sino más bien estamos frente a una conducta o a un error de prohibición y, por lo tanto, este señor tendría que aún continuar en prisión, ¿no? Pero, sin embargo, y es lo que resaltamos, es que se presentó un habeas corpus en la ciudad de Huancayo, en el departamento de Junín, que señala que estas resoluciones dictadas por la Judicatura están en contravención con las garantías y principios y derechos constitucionales al debido proceso. Lo señala así, falta de motivación de resoluciones judiciales que definitivamente va a afectar que la libertad de este señor que estaba internado en un centro penitenciario, por lo que declara fundado el habeas corpus y este señor está en libertad, afrontando su proceso, pero en libertad. En este último caso, quiero señalar que en este caso, en la ciudad de Amazonas, en la ciudad de Bagua, departamento de Amazonas, del señor Marco Palma Guaroto, que se encontraba dentro de su función en una intervención policial, abatió a una persona en la ciudad de Bagua. La Fiscalía pide 8 años de pena privativa de libertad, pero finalmente sale absuelto, porque sale absuelto luego que la Judicatura realiza una investigación de pronto más concreta en la cual se determina que este sujeto que se abatió sí tenía un arma y eso se ve a través de unos videos que de pronto se logra conseguir a través de personal policial. Lo que nosotros venimos a solicitar, señores magistrados, con todo respeto, lo estamos fundamentando en esta siguiente base normativa. Tenemos la Constitución Política del Perú en el artículo 166, tenemos el Decreto Legislativo 1267, que es la Ley de la Policía Nacional del Perú, asimismo el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, que está debidamente reglamentada, y la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, que es la Ley 30.714. Asimismo, fundamentamos nuestro pedido en lo que señala el Código Penal, el artículo 26.11 y el artículo 4 del Código Procesal Penal. Dentro de nuestro análisis, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que nosotros pedimos? ¿No? Y que no está fuera de un fundamento jurídico, por así señalarlo. Dentro de una investigación preliminar, señores magistrados, tenemos en consideración que el Ministerio Público, al momento de realizar su investigación preliminar, solo de pronto en su teoría del caso o dentro de lo que viene a ser una teoría del delito, solo se basa en el tema de la tipicidad, adecuar un hecho a un tipo penal y como presupuestos procesales, como elementos de convicción, de pronto solamente vemos, y se han estudiado varios expedientes, el protocolo de necropsia, algunas declaraciones, la declaración del procesado, y eso conlleva a que con ello presenten un pedido de prisión preventiva, una sustentación de cargos, una disposición para formalizar o continuar con la investigación preparatoria. Lo que nosotros queremos es que se analice de manera más amplia, es decir, no solo quedarnos en esta instancia de tipicidad, sino también que el Ministerio Público de alguna forma vea el tema de las causas que eximen de responsabilidad penal dentro de un tema de antijuricidad, si es que queremos hablar o englobar dentro de una teoría del delito y dentro de la teoría del caso que tenga que sustentar el Ministerio Público. Definitivamente nosotros no estamos en contra, al contrario, a favor de que el Ministerio Público cumple bien su rol, cumple bien su función de conformidad con lo que señala la Constitución en el artículo 159, inciso 4, como director de la investigación, pero sin embargo vemos en la realidad que este pedido de eximencia de responsabilidad penal ya se pide en un ámbito jurisdiccional, lo solicita el abogado de la defensa técnica. No vemos que el fiscal es que pueda realizarlo dentro de la investigación preliminar y pueda abordar ese tema para de una manera más concreta poder realizar una investigación frente al uso de arma de un efectivo policial en una intervención policial.
¿no? Nos basamos en ese tema. ¿Qué es lo que queremos? Queremos evitar actos de injusticia al privar de la libertad a un efectivo policial en actos de función y posterior puesta en libertad por un tardío análisis del artículo 20, artículo 20, inciso 11 del Código Penal, ¿no? Entonces, lo que queremos también es que de pronto cuando se realice una investigación preliminar no solo se vea las normas sustantivas y procesales, sino también se recurra a las normas de actuación policial para ver si se cumplió con los protocolos, para saber si utilizó el arma reglamentaria, si se la dio el Estado, si era un arma propia, si esta fue canalizada a través de sus órganos competentes, que es la Policía Nacional del Perú. Eso es lo que buscamos. Nosotros no estamos en contra de pronto de lo que, vuelvo a repetir, de la función muy buena que realiza el Ministerio Público como director de la investigación. Pero sin embargo tenemos que tener en consideración que el fiscal no es un perito para poder señalar cómo fue la actuación de un efectivo policial en un determinado acto o una intervención policial que realiza. Entonces, y puedo dar dos ejemplos claros. En un tema de negligencia médica, el fiscal va a tener que recurrir a un certificado médico legal para que el médico legista nos diga si el médico cumplió con los protocolos o no para proseguir su investigación. De igual forma, en un tema de violación sexual en una comunidad nativa, el fiscal tendrá que pedir primero una pericia antropológica para ver si procede o no con su denuncia o su formalización de continuar con la investigación preparatoria. Lo que nosotros solicitamos, señores magistrados, es una cuestión previa con un medio de defensa. ¿Para qué o qué? Como un documento o un instrumento que lo va a realizar la Oficina General de Integridad Institucional a través de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. Es decir, ante la ausencia de argumentos o motivación suficiente en las disposiciones fiscales y resoluciones judiciales respecto a la participación del efectivo policial en ejercicio de su función, ¿qué tenemos? Que la Oficina de Asuntos Internos expida un instrumento pertinente, un instrumento con la finalidad de colaborar con los operadores de justicia, en este caso con el Ministerio Público, un instrumento que adquiera la calidad de requisito de procedibilidad y un instrumento que cumpla un rol determinante en la calificación de la investigación al cuestionarse, pues, la función de un efectivo policial en una intervención policial dentro de su función haciendo el uso de su arma, ¿no? Tenemos que la Oficina General de Integridad Institucional, ¿no?, de la cual va a depender la Oficina de Asuntos Internos, que es una oficina independiente y autónoma para realizar este tipo de investigaciones, la cual podría expedir... Sí, un temita importante. Sí. Usted ha dicho que hay una serie de un bloque normativo bastante amplio, pero concluye usted al final que también existen normas de actuación policial. Quiero que me precise cuáles son esas normas de actuación policial que son las pertinentes y están vigentes, a los cuales se tiene que tomar como referencia para la aplicación de la normatividad correspondiente. Sí, claro, doctor. Tenemos el decreto legislativo 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y también la ley 30.714, que es la ley de régimen disciplinario, ¿no?, que nos habla sobre el uso del arma de fuego en una intervención policial y cómo es que debe hacer. Nosotros no estamos pidiendo que de pronto... Perdón, pero también están las normas internacionales, justo ¿no?, le iba a decir. que hablan sobre limitaciones al ejercicio de la fuerza letal. Así es. Por las autoridades Nosotros no estamos en armadas. contra Perdón, de las que se autoridades aplique, que usan de que se Perdón. aplique. Sí. O sea, me refiero, algunas son específicamente dirigidas a la autoridad policial y al ejército, ¿no? Tiene esos datos, ¿no? Son las normas que les da las Naciones Unidas referente al uso del arma y cómo esta debe ser en casos de bastante envergadura, cuando está en peligro la vida de una persona. En todo caso, nosotros, nuestro punto de vista no ataca a que no se deje de cumplir la norma internacional, ni mucho menos la norma nacional. Muy por el contrario, lo que nosotros estamos solicitando es que se realice una investigación, pero que se realice una investigación que de alguna forma tome toda la normatividad en conjunto. Y tenemos un órgano especializado para realizar este tipo de investigaciones, que es la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional del Perú. El doctor...
¿Conoce usted una situación como la que usted plantea en el derecho comparado en Latinoamérica, Centroamérica? Que hay una cuestión previa cuando se le impute un delito a un señor policía y que primero el órgano administrativo del Ministerio del Interior les pida un informe. ¿Cuándo tiene usted alguna información? Doctor, nosotros nos basamos en nuestra realidad nacional. Nosotros nos basamos en nuestra inseguridad nacional. No puedo basarme de pronto en normas o en hechos que han pasado en México, que viven otro tipo de violencia o en otros lugares. Nosotros nos basamos en lo que está pasando y la inseguridad que estamos viviendo actualmente. Muy bien. Es por eso que he presentado este tipo de casos que de alguna manera apuntan a nuestra realidad. Muy bien, muchas gracias. El señor doctor don Felipe Vicencio Terreros tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores jueces supremos, voy a hacer una breve exposición en 10 minutos del tema de la actuación policial y la exención de responsabilidad penal. Bueno, los antecedentes sobre los hechos ya se conocen. La descripción de la representante del Ministerio del Interior son bastante gráficos. A eso habría que agregarle, a lo que la doctora ha señalado, también los datos sobre el problema de los conflictos sociales y la intervención policial. Esas informaciones aparecen también por el lado de los organismos de derechos humanos en Perú, especialmente los informes de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Por ejemplo, desde el 2000 hasta el año 2016 se registran por intervenciones policiales 244 muertes de civiles y 3.875 heridos en causas de conflictos sociales. Es decir, es cierto que hay también problemas de enfrentamientos individuales, pero también hay problemas muy serios de represión, ¿no? En el sentido de conflictos sociales, que es lo que las informaciones indican, especialmente el artículo de Saldaña y Portocarrero, profesores de la Universidad Católica. De tal manera que creo que el panorama hay que verlo en toda su dimensión, no es solamente víctimas que sean policías, sino también lo contrario, es decir, el efecto que se produce por el uso de la fuerza en el ámbito de conflictos mineros, por ejemplo, conflictos sociales en general. Esa es una visión que no debemos perder de vista. Incluso el número de heridos o de muertos es superior, no largamente superior. Los datos interesantes porque dice, voy a leerlo textualmente rápido, resulta paradójico que a pesar de que entre los muertos se cuentan policías y civiles, las investigaciones a policías por la muerte de civiles sean archivadas en la etapa de investigación preliminar. En contraste, las investigaciones contra manifestantes y dirigentes sociales son seguidas hasta sus últimas consecuencias, dicen los autores de este artículo, ¿no? Es la otra visión del problema, ¿no? El lado que corresponde a los conflictos sociales y la represión del derecho de reunión. Ese es un problema, por cierto, latinoamericano, no es solo de Perú, está en todas partes el problema y hay que verlo con mucho cuidado entonces. El tema del uso de la fuerza y el arma de fuego es un tema reconocido, es decir, no se descarta que una autoridad emplee la fuerza, use el arma, eso no está descartado. Lo que se señalan son límites, ese es lo importante. Es decir, en el derecho internacional, por ejemplo, está el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que son normas de Naciones Unidas en esta materia. También existen sentencias diversas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo el caso Zambrano Vélez, el caso penal Miguel Castro contra el Perú, etcétera. Es decir, un conjunto de normas y de decisiones internacionales que van en el tema del uso de la fuerza y el arma de fuego. Hay que señalar por el tiempo solo parámetros muy específicos sobre el tema. Habría mucho que hablar. Por ejemplo, en el ámbito internacional, los parámetros señalados son la excepcionalidad, la necesidad, la proporcionalidad y humanidad, la existencia de un marco normativo que regule el uso de la fuerza y también la planificación del uso de la fuerza, es decir, la capacitación y entrenamiento a los miembros de los cuerpos armados. Bajo este, digamos así, escudo de protección, es que los diversos países tienen que estructurar sus normas sobre el uso de la fuerza. Y en ese sentido, por ejemplo, Perú ahora tiene una norma, a mi juicio, buena. Es el decreto legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por
por parte de la Policía Nacional del Perú, y un reglamento reciente, que es el Decreto Supremo 012-2016 IN, que reglamenta a este Decreto Legislativo 1186. Además, se cuenta ya de manera interna con una normativa específica, que es el artículo 20, inciso 11 del Código Penal, que señala la exención de responsabilidad penal en el caso de personal de la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otros medios de defensa causen lesiones o muertes. Voy a dejar a un lado, pero que es también importantísimo, el caso del uso de la fuerza por parte de funcionarios militares. En ese caso existe un decreto legislativo especial, que es el Decreto Legislativo 1095, que corresponde al uso de la fuerza en el campo de los militares. Es interesante, y ahí solo lo digo de pasada por el tiempo, que los principios internacionales han sido recepcionados en los dos instrumentos, tanto en el que corresponde al tema policial, que es el 1186, decreto legislativo, como en el militar. Me refiero al decreto legislativo 1095. Es decir, la legislación peruana ha recepcionado positivamente todos estos límites, que por cierto en el caso policial no fueron mencionados, tienen antecedentes importantes en el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial. Me refiero a la resolución número 1452-2006 de Interior, y que ha sido además reconocido este esfuerzo por el Alto Comisionado de Naciones Unidas en el caso del uso de la fuerza y los esfuerzos que ha hecho Perú por tratar de adecuar su legislación a los estándares internacionales del uso de la fuerza fundamentalmente, ¿no? Ahora, el decreto legislativo 1186 lo que hace es adoptar o proponer criterios técnicos normativos apropiados. Lo que ocurre es que hay una confusión en la jurisprudencia, como muy bien la representante del Ministerio del Interior lo ha señalado, es decir, diversas resoluciones, unas, por ejemplo, resolviendo como legítima defensa, ¿no? Otras resolviendo como error de prohibición, ninguna resolviendo con el artículo 2011, es decir, el cumplimiento del deber. Ahora, esta es la vía más adecuada, por ejemplo, error de prohibición, la casación 466-2017, la legítima defensa en el recurso de nulidad 2683-97, y así podemos decir. Un desorden en esta materia, es decir, es muy importante que se tome en cuenta que la norma más aconsejable es la del 2011, ¿no? Más allá de si estamos de acuerdo o no con la fórmula, yo tengo mis críticas, pero reconozco que está en la ley, y por lo tanto el Código Penal señala el artículo 2011. Una cuestión importante en ese sentido es que hay un abismo entre, y lo sabemos todos, entre el argumento de la legítima defensa y el cumplimiento del deber. Son incluso requisitos diferentes, ¿no? En la legítima defensa se discute la agresión ilegítima, la racionalidad de la reacción y la falta de provocación suficiente. Esos requisitos, por ejemplo, no son aplicados necesariamente para el caso del uso de la fuerza, porque el cumplimiento del deber, el uso de la fuerza, tiene digamos así, un paraguas internacional que ha construido requisitos diferentes para esta materia, ¿no? El 1186 los resalta, ¿no? Hay una clara diferencia, a mi juicio, con la legítima defensa. Quizá lo que han querido hacer es usar los criterios, pero creo que aquí es una buena oportunidad para poner un poco de orden, ¿no? Que se trata fundamentalmente de cumplimientos del deber. Muy excepcionalmente casos de error de prohibición. El mencionado por la representante del Ministerio del Interior es, por ejemplo, un caso de error de prohibición porque se trataba de un sujeto, un policía que imaginó que una persona lo agredía, y ese sujeto, cuando lo revisaron, la víctima no tenía ningún arma. Un caso de error de prohibición indirecto. Probablemente sea razonable la solución al final, pero creo que crea una confusión. Mejor es hablar de cumplimiento del deber y poner los parámetros adecuados. Incluso no hablar de la legítima defensa porque confunde también en el análisis. Mejor cumplimiento del deber. ¿Cuáles serían los requisitos que se plantearían para el cumplimiento del deber? De acuerdo al artículo 4 del Decreto Legislativo 1186 son los siguientes: principio de legalidad, principio de necesidad y principio de proporcionalidad. El principio de legalidad, por ejemplo, el uso de la fuerza debe orientarse al logro de un objetivo legal, pero luego el mismo decreto legislativo lo señala, amparados en el marco del derecho internacional, de los derechos humanos, claro, se refiere a todo el andamiaje internacional que hay sobre la legalidad, a eso, punto. El principio de necesidad, importante, cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro de objetivos legales buscados, principio de necesidad. Y el principio
principio de proporcionalidad, señalado en este decreto legislativo 1186, el uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y el peligro representado por la persona a intervenir o situación a controlar. Bien, son tres requisitos, a mi juicio, diferentes. Por ejemplo, aquí se habla de la proporcionalidad. En la legítima defensa no se habla de la proporcionalidad, se habla de la racionalidad, artículo 25, inciso tercero, ¿no? De la situación. Acá no. Acá sí, y es razonable, porque se trata de una persona que usa el poder del Estado, está usando armas, está usando fuerza. Por lo tanto, hay que discutir el asunto de la proporcionalidad, ¿no? Por lo tanto, hace bien el decreto legislativo a hablar de los niveles de fuerza. Los niveles de fuerza están regulados en el artículo 7 y hace un detalle de los niveles de fuerza, ¿no? Dice resistencia pasiva, riesgo latente, cooperadores, no cooperadores, resistencias activas, resistencia física, agresión no letal, niveles preventivos, presencia policial, verbalización, control de contacto y recién niveles reactivos, control físico, táctica defensiva no letales y al final la fuerza letal. La fuerza letal es la última de las opciones policiales que se deben usar como fuerza, niveles del uso de la fuerza. Estas figuras coinciden también para la norma del uso de la fuerza en los militares. Son exactamente las mismas. Vienen de la normatividad internacional y tienen esta cobertura de los tres principios, de legalidad, necesidad y proporcionalidad, muy diferentes al análisis de la legítima defensa y sus tres famosos requisitos que se plantean en este caso. El otro tema, rápidamente, señor presidente, es el artículo 20, inciso 11. En realidad, nosotros consideramos que este artículo 20, inciso 11, no debe ser interpretado como una licencia para matar, ¿no? Es decir, no, como una licencia para lesionar. No es eso. Ya ha habido críticas a este artículo, especialmente porque modifica algunos aspectos, por ejemplo, las armas reglamentarias. Hubo dos modificaciones, ¿no? La 30151, la ley 30151, y ahora el decreto legislativo 982 y anteriormente el 982. Y luego se aumentaron a ciertos supuestos, que quizá por eso se creó confusión. Se agregó en el texto otros medios de defensa. Quizá eso confundió la figura con la legítima defensa. Desde mi punto de vista personal, si esta figura, el inciso 11avo, es innecesaria, ¿no? Pero está en la ley. A mi juicio era suficiente y siempre lo fue con el inciso 8avo, cumplimiento del deber. Es lo mismo, solo que quisieron agregar, seguramente en estas épocas de populismo, esto resulta explicable, nuevas figuras para tratar de dar una respuesta a este tema, ¿no? En todo caso, la interpretación que haya que hacer del artículo 20, inciso 11 del Código Penal no debe ser interpretada en el sentido de unas regulaciones simples, sino más bien sobre los principios señalados en las normas internacionales, desarrollados ya en la jurisprudencia, desarrollados ampliamente, por cierto, para el uso del arma de fuego y el uso de otros medios de defensa en los casos específicos. Como conclusiones, señor presidente, que se subraye la importancia que los jueces penales interpreten el artículo 2011 en base a las normas internacionales, especialmente el uso de la fuerza, como por ejemplo el Código de Conducta, los principios básicos del empleo de la fuerza, etc. De la lectura que se ve de las resoluciones en el caso peruano, de la jurisprudencia, se observa que no las usan. Entonces es muy importante sugerir que las usen, ¿no? Porque dan un marco muy adecuado para dar una interpretación y una buena respuesta a los casos específicos. Dos, que se resalte la importancia que los parámetros exigidos en el derecho internacional, especialmente de los derechos humanos, para el uso de la fuerza son la excepcionalidad, la necesidad, la existencia de un marco jurídico y la capacitación y entrenamiento policiales, diferentes a las exigencias de un error de prohibición y diferentes a las exigencias de una legítima defensa, completamente diferentes. Tres, que se reafirme la importancia de interpretar el artículo 2011 a la luz del decreto legislativo 1186 y su reglamento, el Decreto Supremo 012-2016, especialmente el artículo 4 del decreto legislativo que recoge, además de los principios internacionales, la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y establece los niveles de fuerza a ser usados y evaluados en el caso concreto.
Cuarto, que se descarte el uso de la figura de la legítima defensa, que posee características muy diferentes para esto. Y finalmente, que se entienda más claramente que el artículo 20, inciso 11 del Código Penal, estemos de acuerdo o no con él, no es una carta blanca para matar o lesionar cuando se trata de actividades policiales en los casos específicos. Más allá de eso, solo un comentario final, la forma de hacer valer esto en una investigación será una tarea de la defensa, ¿no? El tema de cómo la defensa va a promoverla a través de la excepción de improcedencia de acción o alguna otra medida es en realidad una tarea propia de la defensa, pero no debemos perder de vista que estos son los marcos generales sobre los cuales debe generalizarse la atención para estos casos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, con esta última intervención ya hemos agotado los temas que nos hemos fijado. Quisiera solamente expresar a nombre de los jueces de lo penal de la Corte Suprema de Justicia nuestra profunda gratitud a quienes en primer lugar formularon sus pretensiones acerca de los temas que podíamos tratar y en segundo lugar a los que convocamos a los efectos de que puedan hacer informes orales, alegatos orales sobre cada tema vinculado. Con esto lo que hacemos es reiterar un criterio de participación social de la comunidad jurídica para que proponga temas, fije alternativas hermenéuticas, realice sus críticas para mejorar el funcionamiento de la impartición de justicia en el Perú. Finalmente, una aclaración o una precisión. La Corte Suprema en estos casos, porque han habido muchos amicus, ha privilegiado, y toda situación de escogencia tiene una cuota de arbitrariedad, pero hemos tratado de resaltar y privilegiar a las instituciones, sea Ministerio Público, Defensoría de Oficio, talleres de universitarios, y por eso que han sido convocados los profesores coordinadores. Hemos resaltado también la intervención de representantes de organismos internacionales o de ONG, así como también, según los casos y según la entidad de los informes previos, hemos convocado a juristas individuales que con su opinión jurídica personal nos han ayudado en este punto. El agradecimiento pues es siempre profundo para nosotros con los informes que, si ustedes tienen la amabilidad de proporcionarnos como resultado de preguntas, de dudas, inquietudes que en esta audiencia se han presentado. Repito, si los señores ponentes puedan haber, o señoras ponentes puedan haber realizado, nos va a ayudar muchísimo en este afán nuestro de la Corte Suprema de Justicia de ser los intérpretes legítimos de la ley y así poder cumplir una de las funciones fundamentales que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias y damos por concluida esta audiencia pública.